Buenos días a todos. Eh, Primeramente, dar las gracias por esta oportunidad, gracias a la pastora Ada, gracias a la comunidad Luz y Vida por permitirme compartir esta mañana con ustedes. Y estaba pensando que qué bueno que tengo una hora más para compartir, porque como vivimos una hora menos, pues, pero no, vamos a comenzar y me gustaría que abrieran sus Biblias en Marcos capítulo 10, versículo 45. Yo lo voy a leer en la versión internacional, en la NVI, Marcos 10, 45. No sé si lo tienen ya, pero lo voy a ir leyendo. Dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Me gustaría comenzar este mensaje contándoles una anécdota de un hombre. Un día un hombre clamó al cielo por una respuesta y este hombre estaba encabezando un grupo de misioneros que oraban por la paz del mundo para lograr que las fronteras no existieran y que toda la gente viviera feliz. Entonces este grupo de personas se pusieron de acuerdo y decidieron clamar al Señor y preguntarle, Señor, ¿cuál es la clave para que el mundo viva en armonía? Entonces, dice que los cielos se abrieron y después de un estruendo gigante, un estruendo súper grande, la voz de Dios les dijo, comodidad. Entonces todos los misioneros, ¿no?, se miraban entre sí, sorprendidos y extrañados de escuchar esta palabra de la propia voz de Dios, comodidad. Entonces el hombre preguntó de nuevo, ¿comodidad, Señor? ¿Tú estás seguro de lo que me estás diciendo? ¿Qué quieres decir con eso? Y Dios le respondió, la clave para un mundo pleno es comodidad. Es decir, así como yo les di, dad vosotros a vuestro prójimo. Como di, dad vosotros fe. Como di, dad vosotros esperanza. Como di, dad vosotros caridad. Como di sin límites, sin pensar en nada más que dar, dad vosotros al mundo. Como di, dad. Y no sé si están de acuerdo conmigo que en la iglesia a nivel mundial, no me refiero a Rivas, yo sé que en Rivas esto no pasa, hay un problema muy grave que es la comodidad. Y como seres humanos buscamos siempre la comodidad para todo. La que buscamos en nuestro trabajo, en nuestra casa. Cuanto más cómodo se nos haga todo, pues mejor. Que si el Rumba que te barre la casa sola, que si el coche que tiene todos los extras posibles con cámara trasera y sensores para que se te haga más cómodo el aparcar. Que si das 2 palmadas o le hablas al Google Home para que te ponga la luz tenue y puedas ver tu serie favorita de Netflix en el salón cómodamente. Y así, pues, muchísimas más cosas que tenemos a nuestra mano para vivir en comodidad. Y no es que esté mal buscar la comodidad. Está genial cuando podemos tener comodidades al alcance de nuestra mano, ¿no? Está genial cuando podemos tener esas comodidades en nuestro día a día. Pero lo malo está en que buscamos hasta para lo que no debemos esa comodidad. Y esto también ocurre en nuestra vida espiritual. Estamos demasiado cómodos y esta comodidad lo que va a hacer en nosotros es debilitarnos. Nos da flojera, nos entra flojera al leer la Biblia, al hacer un devocional y orar. Nos aburre incluso el asistir a las reuniones y ya si pensamos en ocupar nuestro tiempo con algún tipo de servicio en algún ministerio, ya se nos baja hasta la tensión, se nos baja el azúcar, porque es demasiada responsabilidad y demasiado trabajo para nosotros, ¿no? Tantas comodidades para todos nos ayuda a volvernos perezosos. Y el resultado, al final, es una atrofia espiritual. Esta comodidad nos lleva a tener un cristianismo solamente nominal. Oye, yo soy cristiano porque creo en Jesús y ya está, pero no me pidas más. No hace falta que yo haga nada para servir porque ya lo hacen los mismos hermanos de siempre. ¿Para qué yo me voy a esforzar? Lo que suele pasar en las iglesias de todo el mundo es que solo un 20%, y si me apuras, solamente un 10% de la comunidad es la que está dispuesta y disponible a servir a los demás. El otro 80% o 90% simplemente se convierten en espectadores y en consumidores de un producto. Y como buen consumidor, adquieren ciertos derechos, como quejarse del servicio que se recibe, del menú que está recibiendo, porque no está a su gusto o no es de su agrado. Y también
el quejarse también del que está sirviendo. Y este lamentable 90-80% solo sabrá quejarse y poner en duda todo lo que los demás hagan y nunca estará dispuesto a otra cosa que sea recibir y recibir y recibir y viéndolo siempre todo desde una perspectiva de una perspectiva cómoda, desde la comodidad. Y aunque ser espectador es cómodo porque te libera de responsabilidades, de cansancio, de preocupaciones también, y los que sirven pues entenderán esto, tiene algo que no es tan bueno, el ser cómodo, y es que te resta bendiciones. Vemos en la historia de la alimentación a los 5.000 cómo 12 eran los que servían a la multitud. Multitud que la Biblia los llama los recostados. Solo 12 camareros para más de 5.000 comensales. 12 camareros, que eran solamente 12 para tantas personas. Y aunque los 12 acabaron exhaustos, también pudieron experimentar de primera mano lo que significaba servir a Dios por medio del servicio a los demás. No fueron simples espectadores, sino que lo experimentaron en primera línea, en sus propias carnes. No fueron simples espectadores, sino que se entregaron en acción a esos 5.000, con 5 panes y 2 peces. Y no solamente eso, la gente comió hasta hartarse. Y cuando todos terminaron, recogieron cestas con lo que había sobrado incluso. Ellos experimentaron el milagro de Dios, lo palparon, estaban en primera línea sirviendo. Y aunque Jesús también ama a los recostados y fueron bendecidos a través de la comida, los 12 fueron aún más bendecidos. Fueron bendecidos siguiendo a Jesús y sirviendo las mesas. Experimentaban a Jesús de cerca. Y eso es algo que el servicio te da, experimentar a Jesús de cerca mientras lo sirves. Y de eso trata la predicación que quiero compartir con ustedes esta mañana, de servir. Y me gustaría compartir con ustedes 3 motivos por los que debemos servir. Y el primer motivo es que debemos servir porque Jesús es el modelo de un siervo, como leíamos al principio, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nadie puede servir sin primero aprender del modelo de Jesús. Jesús podía haber venido en el plan que hubiese querido, en el plan de, a ver chicos, sírvanme, aquí estoy, vengo del cielo, mire. No lo hizo así. Decidió entregarse por completo. Y nosotros, como discípulos de Jesús, debemos adoptar la actitud que tuvo Cristo con nosotros, no siendo egoístas, porque Jesús no lo fue, sirviendo sin querer impresionar a nadie, porque Él nunca fue de ese rollo, siendo humildes y viendo a los demás superiores a nosotros mismos y mirando no solamente lo nuestro, sino también por los demás. Y me encanta Filipenses 2, versículos del 6 al 8, cuando dice que aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, ¿qué dice? Renunció a sus privilegios divinos, renunció a todo, adoptó la humilde posición de un esclavo, de un sirviente, y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Nadie en la historia de la humanidad jamás sirvió como Jesús. ¡Qué ejemplo! ¡Qué gran ejemplo tenemos a nuestro alcance! Él nos dejó el perfecto ejemplo de lo que es servir. Y nos dejó el ejemplo para que el mundo vea de la misma manera que Cristo sirvió por amor al Padre y al mundo, también podamos hacer lo mismo entregando nuestras vidas en el servicio a Dios y a las personas que nos rodean. Jesús dio ejemplo de servidor, lavando los pies a sus discípulos. Un maestro lavaba los pies a sus discípulos. Ni siquiera los discípulos lavaban los pies. O sea, es que ninguno de los dos tenía que hacer esa labor. Esa labor estaba fuera del protocolo establecido. Era el siervo, el de menor rango, el esclavo, el que debía hacer eso. Pero Jesús no le importó. Jesús se levantó, buscó la jarra, vertió agua en la vasija, se quitó el manto y muy probablemente su túnica interior, quedando vestido como un esclavo, como un siervo de menor rango. Se ciñó la toalla a la cintura y se arrodilló para lavar los pies uno a uno. Se humilló, incluso le lavó los pies al que más tarde iba a entregarlo. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, que era un traidor. Jesús sabía que este hombre lo iba a llevar a la cruz a sufrir una muerte cruel.
pero no le importó. A pesar de ello, le lavó sus pies, sabiendo completamente todo lo que iba a venir. Jesús estaba más preocupado por las necesidades de otros que por lo que iba a acontecer. En cambio, ninguno de sus discípulos, ninguno de ellos, no piensen en nadie, ninguno de ellos estuvo dispuesto en ese momento a tomar la iniciativa de ser ese siervo que limpiaba los pies en aquel momento. Ninguno de ellos tuvo la iniciativa de humillarse. Y eso que se peleaban entre ellos a ver quién era el mejor y quién era el que más rango iba a tener al lado de Jesús y quién iba a estar sentado. Venían de discutir esas cosas, pero ninguno de ellos tomó esa iniciativa de servir a los que allí estaban. Jesús es el vivo ejemplo de un verdadero servidor. Él no vino para ser servido, vino para servir. Debemos dejar el orgullo, la soberbia y la comodidad y humillarnos de corazón como nuestro Señor. Quitar nuestros galones y tal y como somos, doblar nuestras rodillas, tomar el papel de siervos y lavar los pies de todo aquel que esté necesitado. Incluso a los que le huelen mal los pies también, como a Judas, que seguramente lo olían mal, estoy seguro, porque ya lo que pasó después ya no deja lugar a dudas, ¿no? Para que el mundo vea que somos la imagen de Cristo en la tierra por medio de nuestro servicio y empezando entre nosotros, empezando en la iglesia local. El segundo motivo es que debemos servir porque el servicio tiene muchos beneficios. Juan 12:26 dice, quien quiera servirme debe seguirme y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Hay bendiciones de parte de Dios para todos aquellos que sirven. Jesús en este versículo da 2 instrucciones y 2 promesas. Y estas promesas son promesas condicionales. Recuerda que existen promesas condicionales y promesas que son incondicionales. Las promesas incondicionales son aquellas en las que Dios nos promete cosas sin que nosotros tengamos que hacer algo para conseguirlas, para ganarlas. Pero las promesas condicionales son aquellas que nos hace el Señor a cambio de algo. Él dice, si tú haces esto, yo voy a darte esto, ¿vale? En este versículo Jesús pone el servicio como un deseo voluntario. Dice, oye, quien quiera seguirme, si no quieres seguirme, no me sigas, pero para seguirme de una manera tibia, mejor no me sigas. Dios no quiere que nosotros le sirvamos a Él y a los demás bajo obligación. Cuando uno es amado como Dios nos ama, nuestro servicio debe ser voluntario, debe ser por amor, debe ser apasionado y comprometido. Esa palabra que a veces nos cuesta, ¿verdad? La otra regla que Jesús da es seguirle. Nadie puede servir sin seguir a Jesús. Todo servicio que se haga sin seguir a Jesús realmente no lleva propósito. Muchas personas en el mundo sirven a grandes organizaciones, ayudan a los necesitados y qué bueno que estas cosas se hagan, pero sus obras de caridad no los hacen salvos, ni los convierten tampoco en seguidores de Jesús. Para que nuestro servicio tenga aprobación debe estar alineado con el corazón de Dios. Nada de lo que no traiga gloria a su nombre puede prosperar. En todo lo que hacemos debemos seguirle para que la bendición de Cristo cubra nuestras obras por medio del servicio que hacemos aquí en la tierra. Otro de los beneficios que Jesús promete es que si servimos y le seguimos, estaremos con Él. Y qué bueno, ¿verdad? Que estas promesas del Señor se den cuando nosotros servimos. Y a veces queremos todos estos beneficios que Dios nos promete sin tener que pagar el precio de servir a los demás. Nos pesa ayudar a otras personas que pasan necesidades. Y hoy el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros, cambia tu forma de pensar. Cambia tu forma de pensar. No pienses tanto en ti. Piensa en tu hermano. Piensa en tu prójimo. Que servir a Dios no se convierta en una carga. Y muchas veces se convierte en una carga pesada. Que servir a los demás no se convierta en una obligación, sino que sea una alegría, un gozo, un deseo profundo el servir a Cristo y a los demás. Lo último que Dios promete es que honra a aquellos que le sirven y le siguen de corazón. Y ten claro una cosa, servir a aquellos que necesitan es servir a Jesús. Dios va a honrar nuestro servicio. Aunque muchos no agradezcan ni honren lo que haces por ellos, da igual, Dios sí lo hace. Da igual, Dios sí lo hace. Él conoce las intenciones de tu corazón y conoce que lo sigues de una manera auténtica, genuina
y que lo haces por y para los demás por amor. ¿Por qué? Porque Dios te amó primero. El tercer motivo es que debemos servir porque es una práctica bíblica. Los hermanos en la iglesia primitiva, ¿qué hacían? ¿Se odiaban los unos a los otros? O lo contrario, ¿verdad? Se amaban, se servían los unos a los otros. Y el apóstol Pablo, en su carta a la iglesia, en Gálatas 5:13, habla sobre la importancia de usar nuestra libertad para servirnos los unos a los otros por amor. El servicio que damos a Dios y hacia las demás personas debemos hacerlo con amor. La Biblia nos dice que la iglesia que se formó en el segundo capítulo del libro de los Hechos eran personas generosas, serviciales, comprometidas y apasionadas por el servicio. Esa es la iglesia de Cristo. Una iglesia generosa, servicial, comprometida y apasionada por servir. Además, la iglesia primitiva no eran agarrados con las cosas que poseían. Vendían sus propiedades y las daban para cubrir la necesidad de los hermanos en la obra de Dios. No se aferraban al mundo en el que estaban. No se aferraban a lo material, sino que tenían el enfoque en la misión que Jesús les había mandado. Ir por todo el mundo y anunciar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre de Jesús. Hoy en día es difícil encontrar personas que deseen servir de corazón sin quejarse. Hermanos, nadie puede servir si no está comprometido en lo que hace para Dios. Debemos formar y fomentar en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, una cultura de servicio, donde todas las personas que nos rodean puedan ver a Jesús en nosotros. Hermanos, la iglesia necesita más camareros y menos comensales esperando ser servidos. Necesitan más personas dispuestas a servir a Jesús y menos a servirse a ellos mismos. Que amen más las cosas de Dios que las cosas que ofrece este mundo. Que se amen menos a sí mismas y amen más a Jesús. Que estén dispuestas a pagar el precio que conlleva. Que estén dispuestas a servir las mesas y menos estar esperando a ser servidos por los demás. La iglesia necesita desesperadamente seguidores de Jesús que quieran imitarlo, que tengan claro su propósito como Jesús lo tuvo. No vine para ser servido, he venido aquí para servir y dar mi vida a favor de muchos. Y si tenemos que humillarnos, vamos a humillarnos. Si tenemos que quitarnos los galones, vamos a quitarnos los galones y ponernos nuestras ropas de siervos, de esclavos. Y este tiene que ser nuestro lema como camareros del reino de Dios. He venido para servir y no para ser servido. Pero familia, ¿qué nos encanta que nos sirvan? Es que es algo que no podemos evitar. Nos encantan que nos sirvan. Que nos lo den todo hecho, todo bien presentado, todo listo, todo bien masticado, simplemente nosotros para tragar. Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer, tragar. Pero qué poco nos gusta servir a otros. Qué poco nos gusta ser camareros con los que nos rodean. Qué poco nos gusta coger nuestra bandeja, nuestro pañito, para ir a servir. Nos gusta estar más pendientes de cómo sirven los demás, mirando y buscando el fallo en cómo hace esto, en cómo hace aquello, que en si nosotros mismos estamos o no sirviendo. Y esto pasa cuando estamos recostados, cuando estamos ociosos. Estamos más pendientes de esperar ser atendidos que de atender las necesidades de los demás. Y esto es un reflejo más del egoísmo tan grande que existe en nuestro corazón. Las personas que solo quieren ser servidas, las vamos a reconocer porque solo andan buscando al camarero para pedir o para levantar su queja. Ustedes no sé si han visto en un restaurante qué es lo que pasa. Me imagino que en Madrid ahora mismo la situación es un poco diferente, pero sí es verdad que cuando uno está cabreado con el camarero enseguida, ¡hey, camarero, camarero! Por aquí, por aquí. Mira que esto que me ha servido no está bien. Esto no es lo que yo pedí. Oye, una de bravas y un bocadillo de calamares. Y lo vamos a reconocer porque siempre han sentados esperando a que llegue su comida. Las vamos a reconocer porque se toman el Salmo 23 y lo hacen muy suyo, ¿no? Y se quedan con este versículo: en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo. Y ahí se quedan, junto a las aguas de reposo y descansando en lugares delicados, ¿no? Y aunque estas cosas puedan suceder en un restaurante convencional o en cualquier cafetería, también ocurre en la iglesia. Nos quejamos una y otra vez, pero no somos capaces de coger nuestra bandeja e ir a servir.
Nos quejamos mucho de lo que hacen los demás, pero la pregunta que quiero dejarte esta mañana es, ¿qué estás haciendo tú? ¿Estás sirviendo a los demás? ¿O estás recostado, como decía, en un lugar apacible, donde estás descansando? Son más los que están recostados esperando ser atendidos que los que están dispuestos a servir. Dios está buscando camareros dispuestos y disponibles para servir a los demás. Que cada día tome su bandeja, su libreta de comanda y su trapito y viva una vida de servicio voluntario, apasionado y comprometido. Y tenemos que recordar que servir a otros implica sacrificio. El servicio implica sacrificio. Servir implica amor e implica amar a los demás. Implica humildad. Los camareros, los que sirven, no comen mientras sirven las mesas. Comen antes o después, porque saben quién tiene la prioridad. Si los camareros no sirven, la gente no come. Por eso es importante el servir. La gente está hambrienta y los camareros deben estar dispuestos a servir. Y recuerda también que las mesas son muchas y los camareros pocos. Por eso es importante que hayamos más camareros en el reino del Señor para que podamos llevar el amor de todas las maneras posibles a través del servicio. Muchas veces hemos escuchado la frase esta que dice, si no sirve, no sirve. ¿Quién la ha escuchado? Levanta tu mano a ver si la has escuchado alguna vez. Alguno hay. Si no sirve, no sirve. Pero no se trata de esto. La historia aquí no es que si no sirve, no sirve. La historia es que si no sirve, te estás perdiendo lo mejor. Te estás perdiendo lo mejor. ¿Sabes? No pienses que servir es para fracasados o que es algo menor, porque puedes pensar que el que se sienta a la mesa es el más importante y realmente el que se sienta a la mesa, oye, se le trata bien, se le atiende, se le sirve. Pero Jesús nos da la vuelta a la tortilla y nos dice que el que sirve es más importante. Y si quieres ser importante, ponte a servir. ¿Quieres ser el primero? Ponte el último de todos y el servidor de todos. Quien quiera ser grande, que sirva a los demás. No que se sirva de los demás, que son dos cosas diferentes. El mundo necesita de hombres y mujeres dispuestos a servir a la iglesia, pero no solo a la iglesia, sino también que sirva a la sociedad que le rodea. Allá afuera donde debemos ser sal y luz, siendo camareros en nuestro entorno, con todo lo que ello implica. No es solo evangelizando y predicando, tocando un instrumento, el servicio va mucho más allá que esto. En cualquier cosa que hagamos, seamos auténticos camareros dispuestos a entregar nuestra comodidad por dar a los demás. ¿Estás dispuesto? Esa es otra pregunta que te quiero decir. ¿Estás dispuesto a tomar tu bandeja? ¿A levantarte de ese letargo, de esa comodidad en la que estás viviendo? Y me gustaría concluir primeramente diciendo unas palabras al que está recostado, al que se está resistiendo a escuchar la voz de Dios domingo tras domingo, día tras día, y que se está resistiendo a coger la bandeja y servir. Y se lo voy a decir con cariño. Hermano, te estás perdiendo lo mejor. Te estás perdiendo lo mejor. Porque servir es ver a Jesús en primera línea. Es ver a Jesús obrando cada día. Es ver a Jesús transformando. Y eso, recostado, lo vas a ver desde una perspectiva totalmente diferente, desde una perspectiva cómoda. A ti que estás desanimado y que estás sirviendo, o amor no lo estás por tu desánimo, no mires lo que hacen los otros. Mira lo que Jesús ha hecho, hace y hará por ti y actúa en consecuencia. Así que anímate. Quiero animarte a que te levantes, a que cojas tu bandeja, cojas tu trapito, tu libreta de comanda y salgas a servir. Y quiero animar a todas las personas que están sirviendo. Aquellos camareros y camareras que cada día cogen la bandeja, cogen la comanda y el trapito con disposición y disponibilidad para servir a la iglesia en Rivas y a la comunidad. Que tienen como lema, no vine para ser servido, vine para servir. Lo tienen escrito ahí en su libreta. Que no se conforman, que no son comprometidos, que son comprometidos, que de manera voluntaria se entregan en amor a servir a los demás sin esperar nada a cambio. Que dejan a un lado su comodidad para servir a otros. A ellos quiero darles ánimo con las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 58. Si puedes buscarlo, te doy tiempo para que lo busques. 1 Corintios 15, 58.
Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Esto va para los que se están sacrificando, están amando a través del servicio hacia los demás, hacia la comunidad. Dice la palabra del Señor: por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Y yo no sé a ustedes, pero a mí este versículo me llena de ánimo, me llena de esperanza, porque a veces pensamos cuando servimos que, Señor, ¿para qué? ¿Para qué me estoy esforzando por personas que a lo mejor, ¿para qué? ¿Para qué? Pero realmente nada de lo que hacemos es inútil para el Señor, nada de lo que hacemos. Por eso les quiero animar. Y les animo también esta semana a la iglesia que honren a los que sirven, que de alguna manera puedas dar una palabra de ánimo, un abrazo a lo mejor un poco más complicado ahora mismo, pero un WhatsApp, una llamada, un versículo, un regalo, cubriendo una necesidad, porque normalmente los que sirven tanto a veces que descuidan otras cosas, pero que de alguna manera les honres, ¿verdad? Y me gustaría terminar en oración este tiempo, pidiéndole al Señor que nos ayude a ver nuestra condición y que nos ayude a tomar decisiones acerca de la manera en la que estamos sirviendo a otros. Padre, gracias porque podemos acercarnos a ti de una manera natural. Tú conoces nuestros corazones, conoces en qué manera te estamos sirviendo, conoces nuestros fallos, conoces nuestras debilidades. Y en este día, Señor, queremos que tú nos examines, que mires nuestros corazones y que nos hagas ver, Señor, lo que no estamos haciendo. Que nos hagas ver, Señor, en qué manera estamos sirviendo. Si nos estamos sirviendo a nosotros mismos o estamos sirviendo a los demás y te estamos sirviendo a ti. Señor, que podamos transmitir a través del servicio el amor que tú nos diste. Que podamos tener como lema el no vine a ser servido, sino vine para servir. Ayúdanos siempre a tener nuestro uniforme de sirvientes, de camareros. Y Padre, pon más camareros en la iglesia, pon más personas disponibles y dispuestas a servir, porque sabemos que hay mucho trabajo por hacer, pero necesitamos, Señor, más camareros que estén dispuestos a servirte. Señor, bendice tu iglesia en Rivas, a cada familia, cada necesidad, y anima sus corazones, anima al desanimado, dale aliento al que está cansado, y como hemos visto, Señor, en tu palabra, que nada de lo que hacemos es inútil para ti, Señor. Gracias porque nos animas a seguir haciendo y queriendo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.